Amados hermanos, paz a vosotros. Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 26. Deuteronomio, capítulo 26. Nada más vamos a leer el versículo 5, todos juntos. Deuteronomio 26, 5, todos juntos dice: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un Ciro a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres, y ahí creció en gente grande, fuerte y numerosa. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en el cielo. Te adoramos, Señor, te glorificamos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido, y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tu Padre Santo quien nos enseñes tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Los tres idiomas bíblicos. Los tres idiomas bíblicos es nuestro tema de hoy. Los tres idiomas bíblicos. Y nuestra lectura pues ya la tuvimos de Deuteronomio 26, 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un Ciro a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres, y ahí creció en gente grande, fuerte y numerosa. Bien, entonces ahí está nuestro tema y nuestra lectura bíblica. Nuestro tema: los tres idiomas bíblicos. Sí, los tres idiomas en los que se escribió la Biblia. Se escribió en tres idiomas. Ya sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo Testamento en griego y algunas otras partes de la Escritura en arameo. Tres idiomas. Bueno, en hebreo primeramente, pues es cuando el pueblo de Israel estaba unido, estaba floreciente, estaba bendecido, estaba prosperado. Bueno, pues fue en todo el Antiguo Testamento. Luego, el Nuevo Testamento, cuando vino nuestro Señor Jesucristo al mundo, que anduvo predicando, él y los apóstoles y los discípulos. Bueno,
Entonces ya sabemos que eso fue escrito en griego. Bueno, son casos muy conocidos. El que es menos conocido es la parte que se escribió en arameo. Sí, una pequeña parte, digo, comparativamente, pues es una pequeña parte, una muy pequeña parte que se escribió en arameo. Sí, algunos capítulos enteros se escribieron en arameo. Entonces, bueno, el hebreo, pues ya sabemos por qué se escribió el Antiguo Testamento en hebreo, pues porque el pueblo de Israel hablaba en hebreo, y como el pueblo de Israel estaba unido y era una relación directa del Señor Dios con su pueblo Israel, entonces pues el único idioma que se hablaba ahí pues era el hebreo. Por esa razón pues se escribió en hebreo, porque todos conocían el hebreo y todos hablaban hebreo y todos entendían el hebreo. Luego el Nuevo Testamento, ¿por qué se escribió en griego? ¿Por qué no en hebreo? Bueno, creo que hay un versículo por acá en Isaías capítulo 28. Sí, versículo 11. El Señor Dios anunció con toda anticipación que después iba a hablar al mundo en otro idioma. Isaías 28, 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, ya no en hebreo. Ahora dice, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Un otro idioma, un nuevo idioma, ya no sería el hebreo, ahora sería un lenguaje extraño, dice aquí, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Entonces el Señor Dios decidió cambiar el idioma. Por eso es que el Nuevo Testamento ya no se escribió en hebreo, ahora se escribió en griego. Y además porque el hebreo, pues el Antiguo Testamento se escribió en hebreo porque el pueblo, el Señor Dios habló al pueblo de Israel únicamente. Entonces no había necesidad de hablar en otro idioma porque pues todos entendían el hebreo. Pero el Nuevo Testamento no fue para un solo pueblo, no fue como el Antiguo Testamento únicamente para el pueblo de Israel, no. Este sería para todas las naciones, para un mundo políglota que hablaba infinidad de idiomas. Y en ese tiempo, el idioma que predominaba, según lo vamos a constatar aquí en estos libros, bueno, aquí está el Antiguo Testamento en hebreo. Se me olvidó traer el Nuevo Testamento en griego, pero aquí vamos a ver algunos datos importantes. Bueno, entonces en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, el idioma que más se hablaba era el arameo. Se hablaba también el hebreo. Bueno, una parte hablaban en hebreo. Vamos a decir, los religiosos, los que nunca faltaban a la sinagoga, los que amaban la palabra de Dios, los que amaban a Dios. Bueno,
Pero recordemos que en ese tiempo el pueblo, Palestina, el territorio, estaba sometido por los romanos. Los romanos no hablaban hebreo. ¿Qué idioma hablaban los romanos? Pues hablaban en latín. Pero antes del latín había otro idioma. Recordarán la estatua de Nabucodonosor que representaba 4 reinos, que el primero era Babilonia, luego Persia, luego Grecia, luego Roma. Bueno, de los 4 nos vamos a fijar en el tercero. El primero Babilonia, segundo Persia, tercero Grecia. Así como los romanos sometieron a los israelitas, antes de los romanos habían sido los griegos los que habían dominado a los hebreos, y se puede decir que en aquel tiempo el griego predominó. El idioma griego, claro, porque, bueno, los griegos se caracterizaron por ser pensadores, filósofos, sabios, y por eso se dice que Roma conquistó a los griegos militarmente, pero los griegos conquistaron a los romanos culturalmente. Aun cuando dominaron los romanos a los griegos, el idioma griego prevaleció y predominaba en el diario vivir el idioma griego. Entonces, el idioma que más se conocía en ese tiempo, vamos a decir generalmente, en términos generales, era el griego. Por eso el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque era el idioma que predominaba. Si hubiera sido el español, pues el español se habría escrito tal vez en español el Nuevo Testamento. Es como si todo lo que ocurrió en Israel ocurriera aquí en México, entonces que aquí se tuviera que escribir el Nuevo Testamento, pues seguro se escribiría en español, porque es el idioma que la mayoría de la gente conoce. Bien, pero lo del hebreo y lo del griego, pues eso es bien sabido, que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Pero lo que nos vamos a fijar ahora, vamos a enfocarnos en el tercero de los 3 idiomas, que es el arameo. Varias partes, mejor dicho, varias partes de la Biblia se escribieron en arameo, el tercer idioma. Bueno, vamos a ver algunas partes de la Biblia que se escribieron en arameo. Vamos a ver en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Varios capítulos se escribieron, más de 5 capítulos de Daniel se escribieron en arameo. Daniel capítulo 2. Bueno, vamos a ver desde el contexto, desde el versículo 1
Daniel 2:1. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu y su sueño se huyó de él. Y mandó el rey llamar magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. Desde aquí se comenzó a escribir esta historia en arameo, originalmente, no en hebreo, aunque es del Antiguo Testamento y la mayor parte se escribió en hebreo, pero esta parte no se escribió en hebreo, se escribió en arameo. Repito el versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, y tal como hablaron, así lo escribió Daniel en arameo, porque el idioma arameo prevaleció en aquel tiempo. Aram, de donde vienen los arameos, bueno, se extendió bastante. Por cierto que Aram era nieto de Noé. Aram, que fue el primer arameo, pues se extendió bastante en toda el Asia Central, Asia Menor, mejor dicho. En Asia Menor se extendió Aram y pues el idioma arameo predominaba en varios países de aquel tiempo, en Babilonia, en Mesopotamia, en Siria, bueno, en varios lugares, pero ampliamente, muy ampliamente, prevaleció el arameo. Entonces aquí esta historia pues se desarrolló en Caldea, en Babilonia. Repito, versículo 4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, desde aquí donde dice rey, ya se comenzó a escribir en arameo. Rey, para siempre vive. Y el sueño, bueno, ya Daniel escribió esta parte, le escribió Daniel en arameo. Claro, todos conocían el arameo porque era el idioma que prevalecía, el que se conocía más. Bueno, entonces todo esto no lo vamos a leer, por supuesto, son más de 5 capítulos. Todo el capítulo 3, no el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Si lo leyéramos, pues no nos daría tiempo, ¿verdad? Hasta el 7. Vamos a ver hasta dónde. 7, versículo 28. Voy a leer Daniel 7:28, que es el último versículo de esta porción bíblica. Hasta aquí se escribió desde Daniel 2:4 hasta Daniel 7:28, se escribió en arameo. Voy a leer Daniel 7:28, el último que se escribió en arameo. Hasta aquí fue el fin de la plática. Yo, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se me mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Hasta aquí se escribió en arameo. Y el capítulo 8 ya se volvió a escribir en hebreo, pero toda esta parte se escribió en arameo. Vamos a ver otras partes que se escribieron también en arameo. En Esdras capítulo 4, Esdras 4,
Esdras, capítulo 4, desde el versículo 8, desde el versículo 8, Esdras 4, desde el 8, Esdras 4, pero vamos a leer desde el 7, aunque en arameo está desde el 8, pero vamos a ver por qué se escribió en arameo. El versículo 7 lo explica. El versículo 7 está en hebreo, el original, y el versículo 8 está en arameo. Bueno, pero vamos a leer el 7 que está en hebreo para ver por qué el 8 se escribió en arameo. Dice, y en días de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabel y los demás sus compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura de la carta estaba hecha en siriaco y declarada en siriaco. O sea, ya desde aquí, desde el 8 en adelante, está en siriaco. ¿Y qué es siriaco? Pues es el mismo idioma arameo, nada más que ya después, como Siria prevaleció sobre las demás naciones, entonces ya se llamó siriaco. Es como, vamos a suponer aquí en México, que esta ciudad donde estamos, antes se llamaba Tenochtitlán, pero ya después, por X razones, pues ya cambió de nombre, ahora se llama México, pero antes se llamaba Tenochtitlán. Así, allá, antes se llamaba así, arameo, el idioma que hablaban, ya después se llamó siriaco, pero es lo mismo. De hecho que en el hebreo, que aquí lo tengo, no, bueno, tengo el Pentateuco nada más, pero lo tengo allá en la oficina para que los que lo quieran ver al terminar. Ahí dice que estaba hecho en arameo. Aquí donde dice siriaco, allá dice en arameo. Bueno, entonces desde aquí, desde el 8, comienza la escritura en arameo. Vamos a llamarle arameo siriaco, es lo mismo. Arameo-siriaco. Como se diga es igual, se diga, como aquí dice siriaco, pero es el mismo arameo. Bueno, entonces desde aquí hasta el capítulo 6, vamos a ver aquí mismo el capítulo 6, versículo 18, hasta el versículo 18, vamos a leer Esdras 6, 18. Esdras 6, 18, y pusieron a los sacerdotes en sus clases y a los levitas en sus divisiones sobre la obra de Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Desde allá, desde el capítulo 4, 8, hasta el capítulo 6, 18, se escribió en arameo esta parte. Otra parte, vamos a ver aquí mismo en Esdras, otra parte, Esdras capítulo 7, estamos aquí en Esdras capítulo 7, versículo 12, aquí se comienza a escribir otra vez en arameo. Vean ustedes qué influencia tenía el idioma arameo, que Esdras escribe parte en hebreo y luego parte en arameo, otra vez parte en hebreo, parte en arameo, como
como diciendo que era igual porque pues para él eran iguales estos dos idiomas, los entendía a la perfección. Entonces leo Esdras 7:12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo. Bueno, hasta el versículo 26, aquí mismo, versículo 26, Esdras 7:26. Hasta aquí se escribió en arameo, y cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios y la ley del rey prestamente sea juzgado, o a muerte, o a desarraigo, o a pena de hacienda, o a prisión. Hasta aquí fue escrito en arameo, el 27 ya se escribió en hebreo. Bueno, y el último, ya ese ya no lo vamos, bueno, sí vamos a leerlo. Jeremías capítulo 10, versículo 11. Aquí es un solo versículo. Aquí es un solo versículo. Jeremías 10, 11. Jeremías 10, 11. Un solo versículo. Lo voy a leer, dice, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos. Vemos aquí que qué influencia tenía el arameo, que aquí Jeremías está escribiendo en hebreo, y escribió un versículo completo en arameo, quiere decir que para él era igual, lo entendía igual. Seguramente que lo hablaban allá el arameo como hablaban el griego en Jerusalén en el tiempo cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí los textos, los capítulos que están escritos en arameo. Pero ahora vamos a ver quiénes eran los arameos y por qué tuvieron tanta influencia en el pueblo de Israel. Vamos a comenzar con el primer arameo, que por supuesto se llamaba Aram, en el libro de Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Y versículo 22 dice, y los hijos de Sem, ya se acuerdan quién era Sem, el hijo de Noé. Y los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Aquí está el primer arameo. Se llamaba Aram. Y de este arameo, el primer arameo, pues ya de ahí vienen todos los demás arameos. Toda su descendencia que proliferó abundantemente. Bien, entonces aquí está el primer arameo. Y ahora vamos a regresar a nuestra cita inicial. ¿Cuál era? Deuteronomio 26, nuestra cita inicial. Vamos a ver aquí a otro arameo en Deuteronomio 26, 5. Aquí vamos a ver a otro arameo, ya vimos al primer arameo, ahora vamos a ver a otro arameo muy importante. Vaya que era importante. Deuteronomio 26, 5 dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un Ciro, o sea, un arameo, un Ciro a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres, y ahí creció en gente grande, fuerte y numerosa. Un Ciro a punto de perecer fue mi padre. Refiriéndose a Jacob, se le llama Ciro, o sea, de Siria,
un Ciro a punto de perecer fue mi padre. Por eso dijo que es un arameo muy importante. Bueno, en el original así lo dice. Bueno, a ver, voy a pedirle a nuestro hermano Eli que si nos hace favor de leer aquí, a ver cómo dice. Bueno, es hebreo, pero está también en español. No vayan a pensar otra cosa. Bueno, Deuteronomio 26:5, a ver cómo dice aquí en el original. Déjeme aquí. Aquí está el original hebreo, pero usted lo lee por favor en español de derecha a izquierda. Vamos a ver cómo dice. Dice así, y dirás ante Yahvé, tu Dios, arameo errante, mi padre. Bien, un arameo errante fue mi padre. Bueno, lo mismo que estamos leyendo aquí en Deuteronomio 26:5. Entonces hablarás, porque nada más le di un renglón que leyera, porque lo demás está en el renglón anterior. Pero el que nos interesa es donde dice un arameo. ¿Quiere leerlo otra vez, por favor, todo el renglón? Y dirás ante Yahvé, tu Dios, arameo errante, mi padre. Amén. Bueno, gracias, hermano. Gracias. Arameo, un arameo. ¿Y quién era ese arameo? Pues era Jacob. ¿Por qué se le llama arameo si él era hebreo? Bueno, era porque él vivió en Aram. Les decía que Aram ocupaba un territorio gigantesco, casi toda el Asia Menor, y parte de la península arábiga, lo que es Babilonia, Asiria también, lo que era Asiria y Siria también, y qué más, Caldea, Mesopotamia, bueno, bien, entonces aquí se le llama a Jacob, un Ciro a punto de perecer fue mi padre. Bueno, se le llamaba Ciro o arameo, porque él vivió en Aram, en Siria, 20 años. Es como, ¿se acuerdan cuando Moisés huyó de Egipto y que por allá encontró a los cineos, a Raguel, Jetro, y entonces sus hijas le dijeron, encontramos a un egipcio, pero no era egipcio. Bueno, vestía como egipcio, pero es que vivió allá en Egipto 40 años, pues vestía como egipcio, hablaba como egipcio. Bueno, igual acá, Jacob vivió 20 años en Aram. A ver, vamos a ver esa parte. ¿Dónde dice que vivió? Creo que es a ver si es Génesis 31. Bueno, aquí vamos a ver primeramente el 25, Génesis 25, 20. Vamos a ver aquí a la familia de Jacob, su familia materna, no su familia paterna. Génesis 25, versículo 20, Génesis 25, 20, dice,
Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo. O sea, el papá de Rebeca era arameo. Bueno, arameo porque vivía en Aram. Es como los judíos que viven aquí en México, pues tienen dos nacionalidades. Son judíos israelitas y son mexicanos. Bueno, judíos por su linaje, y mexicanos por el lugar donde viven. Bien, igual aquí, Rebeca y su papá eran arameos porque vivían en Aram. A ver, vamos a ver otra cita, Génesis 30. Bueno, aquí mismo Génesis 28. Génesis 28. Versículo 5. Dice, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo. Aquí otra vez se menciona al suegro de Isaac, Betuel, que era arameo, pero por supuesto que eran israelitas. Eran israelitas, bueno, de la descendencia de Abraham. Bueno, ahora sí vamos a ver Génesis 31. Génesis 31, versículo... Bueno, antes que se me olvide, vamos a ver a Jacob, que vivió 20 años en Aram. Acuérdense que su hermano de Jacob, Esaú, se enojó con Jacob porque bueno, Esaú se sintió engañado porque Jacob logró que le vendiera su primogenitura. Entonces dijo Esaú, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a Jacob. Y cuando lo supieron sus papás, Isaac y Rebeca, lo mandaron a Padán Aram, la tierra de Aram, donde vivían Betuel arameo, que ya leímos. Entonces, leemos aquí en Génesis 31, 41, lo que le dice Jacob a su suegro Labán. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas. Bueno, y 6 años por tu ganado, y has mudado mi salario 10 veces. Ya sabemos la historia de que trabajó 7 años por Raquel y luego otros 7 por Raquel también, pero bueno, y 6 años más, bueno, fueron 20 años. Ahora sí vamos a leer otro texto que vamos a leer aquí, en Génesis 31, 20. Génesis 31, 20. Y recató Jacob el corazón de Labán arameo. El papá de Rebeca era Labán arameo, pero era arameo porque vivía en Aram, no porque fuera descendiente de Aram, sino porque vivía en Aram. Repito, versículo 20, y recató Jacob el corazón de Labán arameo en no hacerle saber que se huía. También aquí mismo, versículo 24, Génesis 31, 24, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente.
el mismo Dios llama a Labán arameo. Veamos aquí qué influencia tenían los arameos en la historia bíblica. Por eso nuestro tema se llama los 3 idiomas bíblicos, que son hebreo, griego y arameo. Bien, ya vimos las citas bíblicas que se escribieron en arameo. Ya vimos también a un arameo muy importante, Jacob, y pues toda la familia se les llamaba arameos. Bien, ahora lo que vamos a ver, como les decía, Aram después se llamó Siria. Aram después se llamó Siria. Ahí se anda metiendo un perrito. Los perros estarán fuera. Bueno, ya. Bueno, Aram se llamó Siria posteriormente. Y vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, hablando de Aram, Siria. Vamos a ver algo acerca de Aram, Siria. En Mateo capítulo 4, ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. Ya vimos en el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver a los arameos en el Nuevo Testamento, el idioma, también partes que se escribieron de arameo en el Nuevo Testamento, aunque casi todo fue escrito en griego, también hubo partes que se escribieron en arameo en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces vamos a ver en Mateo capítulo 4, hablando de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4:24 dice, y corría su fama por toda la Siria, es decir, Aram, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Hasta ahí nada más. Entonces nuestro Señor Jesucristo estuvo en Aram, es decir, en Siria, y ahí predicó, más bien su fama dice que corría hasta allá. Y vamos a ver también en el libro de los Hechos, capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 1. Vamos a ver algo que ocurrió en Aram, en Siria. Acuérdense, Aram, Siria es lo mismo, nada más que en el Antiguo Testamento se le llama Aram, en el Nuevo Testamento se le llama Siria. Hechos capítulo 9, versículo 1. Hechos 9, 1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres y mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Bueno, aquí dice que demandó letras para Damasco, para ir a Damasco. Resulta que Damasco era una ciudad de Aram, es decir, de Siria, Damasco. Y ahí pues ya sabemos lo que aconteció. Versículo 3, yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, ciudad siria, aramea, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Bueno, ya no vamos a leer toda esta historia que se desarrolló en Damasco, ciudad siria o ciudad aramea, es lo mismo, de Aram, de Siria. Bueno, todo esto ocurrió y
Bueno, bastantes cosas aquí ocurrieron en Siria, Damasco. A ver, vamos a ver algunos. Bueno, aquí ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo se topó ahí bueno, ahí se apareció nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho, a Saulo. Saulo se convirtió, bueno, momentáneamente quedó ciego, después se convirtió completamente y después ya andaba él predicando en Damasco. A ver, vamos a pasar hasta el versículo 27. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto al Señor en el camino, Saulo, y que le había hablado y cómo en Damasco, ciudad aramea, Siria, había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Bueno, algo que ocurrió en Damasco, no vamos a ver, ya lo hemos leído, pero vamos a pasar a otro capítulo 11, Hechos capítulo 11, otra cosa que ocurrió también en Siria, Aram, pero aquí ya no es Damasco, aquí ya es Antioquía, otra ciudad aramea o siria. Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante. Bueno, aquí vemos cómo ya entra de lleno el evangelio a Siria, que es Aram. Hechos 11, 19, y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía, ciudad siria o aramea. No la vayan a confundir con otra Antioquía que habla en el capítulo 13 de aquí mismo, no lo vamos a leer, pero allá es otra Antioquía. Aquella se llama Antioquía de Pisidia, esta se llama Antioquía de Siria, o sea, de Aram. Repito, versículo 19, y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones ciprios y sirenenses, los cuales como entraron en Antioquía hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí entró de lleno el evangelio a esta ciudad aramea, siria, llamada Antioquía. Y repito el 20, y de ellos había unos varones ciprios sirenenses, los cuales como entraron en Antioquía hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Bueno, pues ya aquí entra de lleno el evangelio en la ciudad de Antioquía. Este acontecimiento es muy importante, hermanos, porque Siria, la iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió eventualmente en la iglesia más importante de aquel tiempo. No nos da tiempo de leer esto, pero aquí la historia está hasta el versículo 30, después lo leen aquí hasta el versículo 30. ¿Qué cosas tan importantes ocurrieron aquí en Antioquía de Siria, es decir, de Aram? Entonces, eso nada más anótenlo y ya después lo leen ustedes. Luego vamos a ver otra cosa que ocurrió ahí en Antioquía de Siria, de Aram, porque como el evangelio proliferó muchísimo, entonces los apóstoles que estaban en Jerusalén fueron a supervisar la obra de Antioquía, de Siria, de Aram, y vamos a ver algo que sucedió
en esa iglesia de Antioquía de Siria, es decir, de Aram, en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2:11. Esto es cuando fueron los apóstoles a supervisar la obra del Evangelio en Antioquía de Siria, Aram. Gálatas 2:11. Empero viniendo Pedro a Antioquía de Siria, de Aram, le resistía en la cara. Son palabras del apóstol Pablo que reprendió duramente al apóstol Pedro. Gálatas 2:11. Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistía en la cara. Pablo reprende a Pedro. Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistía en la cara, dice el apóstol Pablo, porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, del apóstol Jacobo, no Jacobo el hermano del Señor Jesús, comía con los gentiles, otra vez el 12, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. El apóstol Pedro andaba simulando. Con uno simulaba una cosa, con los judíos. Con los gálatas simulaba otra cosa, con los de Antioquía. Versículo 13, y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi, dice el apóstol Pablo, mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, ay, creo que lo va a regañar. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Así que Pedrito andaba ahí a escondidas, promoviendo el judaísmo, y lo regañó duramente delante de todos. Vamos a ver. Bueno, otra vez el 14 más. Cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. Bueno, ya para hacerlo delante de todos es que Pablo se disgustó mucho por eso. Porque si no se hubiera disgustado, pues por allá le habría dicho, oye, Pedrito, pero estaba enojado Pablo. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, como promueven los judaístas o judaizantes. Dice, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Bueno, pasamos este capítulo y vamos a regresar a Hechos capítulo 13. Vamos a regresar a Siria, Antioquía. Bueno, según el libro de los Hechos, con nuestra historia acá, Hechos capítulo 13. Y versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, o sea, en Aram,
profetas y doctores, Bernabé y Simón, que se llamaba Níger, y Lucio, Cireneo y Managén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿Dónde ocurrió esto? En Antioquía de Siria, Antioquía de Aram. Versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos, y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, etcétera, etcétera. Bueno, aquí comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Bien, todos los viajes misioneros del apóstol Pablo comenzaban en Antioquía de Siria, de Aram, y ahí mismo terminaba. Entonces aquí ya salen a predicar el apóstol Pablo, y bueno, todavía no se le llamaba apóstol, pero salen él y Bernabé a predicar. Vamos a ver cuando regresan en el capítulo 14, cuando regresan de su viaje misionero, versículo 24, dice: y pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia. Está hablando de Pablo y Bernabé, que fueron enviados al primer viaje misionero. 24, y pasando por Pisidia vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de ahí navegaron a Antioquía, de donde fueron enviados. Ahí termina el primer viaje misionero, repito, 26, y de ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuántas grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos, ahí en Antioquía. Ahora, vamos a ver en Hechos capítulo 15, aquí en Hechos 15, pues nada más se lo relato brevemente. Se hizo un concilio para tocar algunos puntos doctrinales en los que no estaban algunos muy de acuerdo. Entonces, ya que quedaron de acuerdo en los puntos doctrinales, entonces envían una carta, según dice en el versículo 22, Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía de Siria, de Aram, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Bueno, ahí ya, después leen hasta el versículo, pues, 23, 24, bueno. Pero vamos a pasar ahora al segundo viaje misionero del apóstol Pablo, aquí mismo en Hechos 15, pero ahora el versículo 35. Segundo viaje misionero de Pablo, Hechos 15, 35, y Pablo y Bernabé se estaban en Antioquía. Acuérdense que habían ido a su primer viaje misionero, entonces estuvieron un tiempo ahí en Antioquía de Siria, de Aram. Pues dice aquí enseñando la palabra, y Pablo y Bernabé estaban en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, ¿cómo están? Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención
entre los apóstoles, bueno, pues suceden casos, ¿verdad? Versículo 39, y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Bueno, ampliamente ya se ve extendido en otras partes de Siria también el Evangelio. Aquí comienza el segundo viaje misionero. Vamos a ver cuando regresan del segundo viaje misionero en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo pues desde el 19, dice, y llegó a Éfeso, o sea, Pablo, con otros hermanos, Priscila y Aquila, 19, Hechos 18, 19, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, entraron en la sinagoga, disputó con los judíos, los cuales rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es menester que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén, mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios, y partió de Éfeso, y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Aquí ya regresan a Antioquía, regresan del segundo viaje misionero, Antioquía de Siria, de Aram. Y aquí en el versículo 23, ya inicia Pablo otra vez, ahora su tercer viaje misionero. Y habiendo estado allí algún tiempo en Antioquía de Siria, de Aram, partió andando por orden la provincia de Galacia, de Frigia, y confirmando a todos los discípulos. Aquí ya comienza el tercer viaje misionero, desde Antioquía, aunque no lo completó, este viaje, tercer viaje misionero, no lo completó, porque decidió irse a Jerusalén. Bueno, ya hemos estudiado que ya no quiso continuar en el ministerio, se fue a Jerusalén, etc. Bueno, aquí ya no regresó a Antioquía. El tercer viaje misionero fue apresado, fue llevado a Roma y allá murió. Bueno, pero nuestra historia continúa. Ahora vamos a ver cómo la influencia que tuvo el idioma hebreo en el Nuevo Testamento, en tiempo cuando vino nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, perdón, es Marcos, disculpen, es Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vamos a leer. Bueno, aquí la historia está desde el versículo 22, Marcos 5, 22, y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte, ven, pondrá las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaban, y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor, como oyó hablar de Jesús
Llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y miraba alrededor para ver la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él, mas él, echado fuera a todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él. Y él entra donde la muchacha estaba y tomando la mano de la muchacha le dice: Talita Kumi, que si la interpretares, muchacha, a ti digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Nuestro Señor Jesucristo resucitó a esta muchachita con estas palabras, diciéndole: Talita Kumi. ¿Y eso qué significa? Muchacha, a ti digo, levántate. Bueno, pero esto no es griego ni es hebreo. Esto ha de ser arameo. A ver, sí es arameo. Vamos a confirmarlo. Nos auxilia, hermano Eli, por favor, otra vez, para que lea usted aquí. Aquí bueno, primero el 41, ¿por dónde está el versículo 41? Léalo, por favor, en voz alta. 41. Dice del 41, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Bueno, ahora por favor lea lo que está aquí acerca de esa palabra, de esa frase. Dice: Talita cum, frase en arameo, lengua hablada en Palestina en tiempos de Jesús. Bueno, ahí de paso aclara que eso está en arameo y que ese idioma se hablaba comúnmente en Palestina. Bueno, pero no se vaya, hermano, por favor, porque vamos a ver otro. Vamos a ver ahora en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Déjeme ver. Versículo 31, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 7, 31. Podría estar, ¿no? Es que 7. ¿Será que no se lo pusieron? No, algo ha de suceder, pero ahí ha de estar, por ahí ha de estar. A ver, búsquele bien. De todos modos, aunque no lo lea, lo que va a ser importante que lea es lo que dice ahí. Bueno, 31, y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea y por mitad de los términos de Decápolis, y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y mirando
al cielo, gimió y le dijo, Éfata, que es decir, sé abierto. Sanó a este sordomudo nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos cómo, dice que metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y mirando al cielo gimió y le dijo, Éfata, que es decir, sea abierto, y luego fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Lea por favor nada más el 34. En el 34 dice, luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, Efatá, es decir, ábrete. Bueno, ahora la explicación del 34, ahí. Efatá, palabra aramea. Éfata, palabra aramea. Nuestro Señor Jesucristo honró al idioma arameo, utilizándolo. Quiere decir que para él era importante. Bueno, pues es el tercer idioma en el que se escribió la Biblia. Y les iba a decir último versículo, pero no es último. El penúltimo versículo, Marcos 15. Marcos 15. Marcos 15. Es cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Versículo 33 y 34. Dice, y cuando vino la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, aquí donde dice Eloí, Eloí, es arameo. Acuérdense que ya lo hemos leído, esta misma cita en Mateo. En Mateo dice, Elí, Elí, lama sabachthani. Y aquí dice Eloí, no Elí. Allá dice Elí, aquí dice Eloí. Allá Elí está en hebreo. Y aquí Eloí está en arameo. Entonces, ¿quiere leer por favor el 34? A esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Eloí, Eloí, lema sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén, gracias. Esta frase se cita aquí en arameo. Perfecto, gracias. Es todo, hermano, muchas gracias. En arameo, vaya que tuvo influencia este idioma. Eloí, Eloí, lama sabachthani. Entonces ya sabemos cómo se dice Dios mío en hebreo, Elí, y en arameo, Eloí. Bueno, de paso estamos aprendiendo aquí algo de arameo. Pero lo importante de aquí de este versículo 34, hermanos, lo repito, y a la hora nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ciertamente fue el momento culminante del sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo. Se sintió desamparado. Y bueno, la pregunta sería que si realmente estaba desamparado. Sí, porque tenía que pagar el precio de nuestro rescate. O sea, estaba pagando el precio de nuestra salvación. Entonces, el Señor Dios, pues, lo desamparó momentáneamente, como ya lo hemos leído vamos a
a leerlo. En Salmo 18, cuando el Señor Dios lo abandonó. Salmo 18. Y versículo 9, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado, el Señor Dios descendió, dice el versículo 9, y bajó los cielos y descendió, y oscuridad debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló, se fue el Padre Celestial, ya no quiso seguir viendo el sacrificio de su Hijo. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por escondedero suyo, o sea, se encerró en su pabellón, puso tinieblas por escondedero suyo, su pabellón en derredor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Sí. ¿Por qué me has desamparado? Dijo el Señor. Sí, porque estaba pagando por todos los pecados de todos los pecadores. Vamos a ver lo que dice en Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová quiso quebrantarlo. Sí, se sintió desamparado, estaba desamparado, lo había desamparado el Señor Dios, porque tenía que pagar por todos los pecados de todos los pecadores, cumpliéndose así lo que dice el texto que todos sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, bendito Dios, porque de tal manera amaste al mundo, a todos los que estamos en el mundo, que diste a tu Hijo amado, unigénito, único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído y estamos agradecidos contigo, Padre Santo, porque diste a tu Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Padre Celestial. Y gracias, Señor Jesucristo, porque entregaste tu vida enteramente hasta la última gota de tu sangre para que todos nuestros pecados fuesen borrados, porque sabemos que tu sangre nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, porque nos haces entender estas cosas. Te amamos, bendito Dios. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre, jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel pasa a terminar. ¿No está?